¿Cómo se dice en guaraní? Ahora va a ser al revés. ¿Cómo se dice en guaraní desde lejos? El nombre de una canción. Momurivive. Sobre la marcha. Nadie me dijo permiso de 15 minutitos y así te le digo. Lo calcula la neta. Acaban de decirme Momurivive. Ahora le pregunto, ¿qué es Momurivive? ¿Y qué es Vive? Lejos, dice. ¿Por qué no me dijeron Vive Momurivive? Si yo le dije desde lejos. ¿Por qué me dijeron Vive Momurivive? ¿Por qué no dijeron Vive Momurivive? ¿Por qué me dijeron Momurivive? Porque saben hablar guaraní. Porque saben que si dicen Vive Momurivive, yo le vendaba, nadie le va a hacer caso. Pues yo fui capaz de venderle. ¿Por qué? Porque en guaraní hay posposición. Y eso yo le enseño a una persona que no sabe. El castellano tiene preposición. Desde lejos. En guaraní posposición. Lejos, desde. ¿Se dan cuenta? Son dos idiomas diferentes. Ahora les voy a hacer la pregunta más complicada, la más difícil de todas. Y estas saben, ya no voy para ella. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? Así es. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Y cómo se dice él camina? En coro, todito, sobre la marcha. Yo le dije, yo camino hasta la M y le agregué un sufijo, o, y dije, yo camino. Tú caminas al final, y él camina al final. Y ustedes me tradujeron al guaraní, y eso no aprendieron en la escuela, ni en un libro, ni en un curso especial, aprendieron en su casa. Me dijeron, se, a, guatá, de, guatá, a, e, o, guatá. El guaraní varía al principio, a, guatá, re, guatá, o, guatá. En castellano, camín, o, camín, as, camín, a. 180 grados la diferencia. Peñeño, guaraní, una peñeña y castellano. Esa es la cuestión más importante. Eso es lo más difícil, que para nosotros es una cuestión relativamente fácil. Son dos estructuras diferentes. Porque si hubiera sido como el castellano, camín, o, camín, a, ustedes me hubieran dicho guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Después ya. A, guatá, re, guatá, o, guatá. Se dan cuenta que hablan los dos idiomas.